Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí. Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a esta mesa del Señor, en la que acompañamos espiritualmente y de corazón. Así también lo siento yo a ustedes presentes acá. Hoy vamos a orar muy especialmente dando gracias a Dios por el cumpleaños del Papa Emérito Benedicto XVI, a quien hay que agradecer también toda la labor pastoral que él hizo y la valentía también que él tuvo para decir, bueno, creo que debo dar el espacio para que venga otra persona. Y tenemos este maravilloso Papa Francisco. También ponemos en manos de Dios a Niceto, un entrañable amigo de nuestra parroquia, que está también de cumpleaños. Y vamos a orar por nuestro país, para que se tomen las mejores decisiones económicas que favorezcan especialmente a los más pobres. Hay que orar pidiendo discernimiento, porque no siempre las decisiones redundan en torno al bien común, sino al bien de pocos. Y esto realmente indigna mucho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente pidamos a Dios que perdone nuestros pecados. Y digamos, yo confieso ante Dios todo misericordioso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que congregaste pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y una misma caridad en sus obras. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué se admiran de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que ven aquí y que conocen, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él ha restituido completamente la salud a la vista de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, al igual que sus autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse, conviértanse, para que se borren sus pecados, para que vengan tiempos de consuelo de Dios, de parte de Dios, y envía a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios de ustedes hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen lo que les diga, y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Ustedes son los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y se lo envía en primer lugar a ustedes para que les traiga la bendición, apartando a cada uno de sus maldades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra
palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras los discípulos de Emaús relataban estas cosas de cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan, llegó Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaban que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están bloqueados por el miedo? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito sobre mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara la conversión y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Debo confesar en esta reflexión que estoy muy indignado. Y ojalá pues digamos que mi indignación también sea la misma de Jesús, pues que en eso Jesús también lo sentía cuando veía injusticias. Por ejemplo, cuando los fariseos y escribas o los que están viendo ahí al hombre de la mano seca y están atentos a ver si cura en sábado, y dice el texto que Jesús lo miró así con indignación. ¿Qué me indigna en el día de hoy y que quiero como compartir con ustedes? A ver, parto de la palabra. 3 veces aparece hoy en el texto la situación de la comida. Primero, los discípulos de Emaús cuentan, a los discípulos allá en Jerusalén, que lo habían reconocido cuando a Jesús, al partir el pan. Cuando partió el pan y lo repartió, y ahí lo reconocieron. Segundo,
Jesús dice, oye, ¿tienen algo de comer? Nuevamente vuelve el tono o la experiencia de la comida. Tercero, le presentan ellos un pescado asado. Y ahí inmediatamente, ¿qué hace Jesús? Lo toma y come. El tema de la comida aparece ahí. Bien, en el Evangelio de Lucas hay algún libro que dice que prácticamente un autor, que prácticamente a Jesús lo mataron por su manera de comer. Le dice, pero ¿cómo así que lo matan por la manera de comer? Porque es que sus comidas eran extrañas. A ver, comía con pecadores. Cuando Mateo se convierte, o Leví, en el texto de Lucas, se convierte, organiza un banquete para Jesús. Él, un recaudador de impuestos para Roma, y le organiza un banquete a Jesús. En casa de un fariseo que lo invitó a comer, allí, y inmediatamente apenas vieron esto los fariseos, los hombres de la ley y los hombres del cumplimiento estricto de la ley y los maestros de la ley también, caerle a Jesús, come con pecadores, come con pecadores. Pero también cuando invitado por un fariseo, en otro texto aparece Simón, una mujer pecadora se acerca a Jesús y comienza a ungirle los pies con sus lágrimas y a secarlo con los cabellos en medio de una comida. Y de nuevo, oye, si este fuera profeta, sabría que esa mujer es una pecadora, no merece estar en la mesa. Otro, cuando Jesús entra, también diríamos así, a la cena con Zaqueo, entró a comer donde un pecador. Bueno, y así, entonces aparecen comidas en las que Jesús es juzgado por el modo como come con pecadores. Y de hecho, el capítulo 15 de Lucas, los fariseos y los escribas dicen, ese acoge a los pecadores y come con ellos, es decir, establece un vínculo de comunión con personas excluidas y pecadoras también. Bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? Jesús, en un relato que es central en Lucas y en los otros evangelios, enseña en una comida lo que es el milagro del compartir, que consiste en la multiplicación de los panes. Según Lucas, nos dice que había más o menos 5,000 hombres, ¿ya? Y había 5 panes y 2 peces. Sobraron 12 canastas. ¿Qué enseñó Jesús? Yo lo repito siempre, y es que cuando las cosas se comparten, se multiplican, alcanza para todos y sobra. Compartieron, todos quedaron saciados, alcanzó para todos, no hubo alguno que dijera, oiga, yo falto. Y sobraron 12 canastas, y dice 12 canastas llenas, 12 canastas llenas. ¿Cómo imagino, digamos, o cómo imaginar en las comidas de Jesús lo que también Dios quiere de su creación? De su creación, los bienes de la creación, llámese tierra, llámese alimento, llámese agua, bienes de la creación, llámese recursos naturales. Dios los quiso para todos. La mesa de la creación la sirvió Dios para todos. Y todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué me indigna?
la codicia que hay y que se ve en decisiones que se toman políticas y que apuntan a favorecer privados o ricos. Eso duele. A ver, me remonto al año 2009. Hubo una frase que en ese año a mí me inquietó y me preocupó. Si a los ricos les va bien, no quiero decir quién lo digo, pero tengo ahí el dato. Si a los ricos les va bien, si se invierte en los ricos, entonces va a haber riqueza y trabajo para todos. Oye esta manera de pensar. Y así se distribuyeron unos cuantos recursos que resultaron siendo un acto de corrupción. Te recordarán. En fin, el 5 de abril aparece una carta de empresarios que dicen que hay que flexibilizar, digamos, también la economía para que se concedan más fácilmente licencias ambientales. Y quienes lo proponen tienen allí dentro de su estatuto: hay que promover el mercado. En en lo que podemos alcanzar a entender, hoy existe otro Dios. No es el Dios de la solidaridad, del compartir la mesa de la creación, el Dios mercado. ¿En qué consiste? Se produce, se consume bienes y servicios, se ofrecen bienes y servicios, se venden, se compran. Pero ¿qué bienes que deberían ser públicos entraron en ese juego del mercado? Bienes básicos, humanos, la salud, los riesgos, el trabajo, todo lo que significa también, digamos, pues lo laboral, la seguridad, bienes básicos, entran en esa ley. Y pues, como lo dijimos en el Via Crucis, entra la salud como mercancía, y en esa ley del mercado se le empezó a confiar sobre la mentalidad de que si a los privados y a los ricos les va bien, entonces ellos los van a administrar bien. Falso. Estamos pagando las consecuencias de haber entregado la salud como mercancía a privados que solamente pensaron en qué, en su lucro, en su ganancia, hacer de la salud un negocio. Y ahí vemos EPS, IPS no respondiendo, quebrando hospitales, no reconociendo sueldos y honorarios de los médicos, también postergando citas, negocio de los medicamentos que ya no curan, sino que son como un paliativo, porque el principio activo cada vez es menor. Bueno, pero ¿qué es lo que hay detrás? Entonces, flexibilicemos licencias ambientales para que entonces oro, petróleo, recursos naturales, floresta incluso, se exploten más fácilmente. ¿Y quiénes están detrás? Pues multinacionales. Y lo peor de todo es que nos prestamos a veces para hacer ese juego. Así haya que explotar en un páramo, así haya que deforestar. Y lo peor de todo es que a veces se ríen olímpicamente de los que defendemos lo ambiental, el aire, el agua, como básicos para la vida. Entonces me molestó, en primer lugar, a mí personalmente, esa carta dirigida al presidente. Esperamos que no tome, por eso digo, hay que orar para que se tomen decisiones. Segunda cosa que me molestaba, ver también, y que me indignó, a las ARLs esquivando la responsabilidad con los médicos, que si se infectaron afuera, no pagamos, que si se infectaron adentro en el servicio,
qué pena, pero es que no tenían los trajes de protección y ahora salió un decreto para decir que se pongan de acuerdo las ARLs, que se pongan de acuerdo. Oye, defina qué es lo que hay que darles para proteger a nuestros médicos y al personal de salud. Defínalo, no ponga a dialogar a personas que tienen intereses. Eso me indignó. Y cuando uno ve a quienes pertenecen las ARLs, ¿a quienes pertenecen? La profecía o la denuncia también es parte del mensaje cristiano, perdónenme, pero es que esto no hace posible que la creación esté al alcance de todos. Es un negocio, los riesgos profesionales. Hay que pagar cumplidamente, sí, pero doten a esta y esquiven la responsabilidad. Eso no es justo, eso no es justo. Y cuando uno ve los dueños, entiende por qué esquivan. Tercera cosa que me indignó, un decreto de hoy, es que no es justo tampoco también que definitivamente los pobres tengan también que responder por las responsabilidades también que deberían tener otros. Salvemos los fondos privados y pasémoslos a Colpensiones. Y uno dice, a ver, ¿quebrará Colpensiones? Bueno, es mi pobre análisis, pero yo digo, como ya no estaba dando utilidad los fondos privados de pensiones, chutémoslos a los fondos privados ahora que pertenecen a privados, chutémoslos a los públicos para que ahora respondan. Dios mío, yo no sé, es mi pobre análisis, pero detrás de todo esto uno ve una situación de codicia espantosa que hace que no puedan sentarse todos a la mesa de la creación. No pueden sentarse todos. Y el Señor quiso, no es posible que se admitan Judas en la mesa. O mejor dicho, el Señor admitió a Judas en la mesa. Pero el que se sienta a la mesa para arrebatar privilegios a los pobres y derechos, especialmente a los pobres. Por eso, estas manifestaciones en Caracolí, en Mártires, de gente con hambre, duelen, porque hay recursos, pero con esa mentalidad de que si al rico o al dueño del emporio o a la banca le va bien a todos. Con esa mentalidad, si uno la cambia, definitivamente el pobre cada vez más queda como el Lázaro, excluido, al que se le botan migajas. Bótele migajas allá, llévele allá al que está afuera, sentado a la puerta. Perdónenme, pero me indignó porque veo uno la codicia, como en este tiempo también de pandemia hace su aparición para arrebatar bienes públicos. Quiera Dios que volvamos a que los derechos fundamentales, la salud, la vivienda, la educación, en fin, sean recursos o bienes públicos y arrebatados ciertamente a la voracidad de los privados, que convierten en mercancía y su afán naturalmente es ganancia. Poco le importa la salud al privado, no le importa nada. Oremos por tantos médicos que están siendo infectados y en personal sanitario, que dice también cómo se mandó desprotegida una persona también a asumir una situación. Perdóneme, pero estoy muy indignado por esto que está pasando y cómo se esconde esa mentalidad en la que el rico no pierda nada. Protejamos el patrimonio del rico a costa de los pobres. Eso no fue lo que quiso Dios. Recordemos una frase de Dios que dice allí en el Levítico, y con eso la termino esta reflexión. Allí en el Levítico, eso a veces no lo recuerda uno, lo pasa por alto, pero en el Levítico capítulo 25 dice: la tierra es mía, es de Dios, porque ustedes son solo forasteros y peregrinos
vivimos en mi tierra. No somos propietarios, somos administradores. Y el Señor nos examinará dependiendo de cómo hemos administrado los bienes de la creación, que harán posible que en la mesa podamos sentarnos todos. No como en algunas casas, la empleada, usted come allá en la cocina, nosotros comemos acá. Y ambas seguramente son católicas, ambos. No es justo. No sé, me parece a mí que eso, si no hay esa conversión en comportamientos, pues seguimos más bien aferrados a piedad o simplemente a relación intimista y pietista con Jesús, pero no se nos ha tocado la vida. Que el Señor nos ayude también, pues, a cambiar el estilo de vida al estilo de Jesús. Así sea. Recibe esta oración, recíbela, Señor. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe esta oración, recíbela, Señor. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe esta oración, recíbela, Señor. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a nuestro Dios, Padre todo misericordioso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre, te rogamos que acojas bondadoso estas ofrendas que con alegría te presentamos por los renacidos en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar. Especialmente en este día glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. También los ángeles que cantan el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre, tú eres santo, envía tu Espíritu sobre estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Jesús, estando reunido con sus discípulos, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo Jesús tomó el cáliz con el vino, dio gracias a su Padre del cielo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Escúchanos, Dios, Padre nuestro. Danos tu Espíritu Santo a quienes participamos de esta comida, para que nos mueva a la reconciliación, a la unidad y a la paz. También, Padre, te pedimos por tu Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Rubén y por todos los que cuidan de tu pueblo. Recuerda, Padre, a nuestros hermanos difuntos, a todos los que han muerto, especialmente el personal de salud, víctimas también del coronavirus. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Concédenos que todos nosotros un día, cuando termine nuestro paso por este mundo, seamos recibidos en tu reino con Cristo, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, y todos los santos, para vivir contigo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos del Padre Dios, dirigámonos a Él con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hacemos nuestra comunión espiritual para unirnos en este momento a participar de esta mesa abierta a todos, porque Jesús es pan de vida para todos. Nadie en la Eucaristía se sienta a la puerta porque no puede participar. Es la mesa de Jesús, la mesa que Él nos dejó.
Hacemos la oración espiritual, de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y también nuestro pecado. Dichosos nosotros invitados a participar en esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. Oremos. Escucha, Padre, nuestras oraciones, para que por el sacrosanto intercambio de nuestra redención obtengamos el auxilio para la vida presente y consigamos las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos ahora, arrodillados allí, delante del único que uno se arrodilla, Dios, porque a nadie más rinde uno homenaje, el homenaje de la vida, sino solo a Dios, solo a Dios.
Y nos disponemos entonces a recibir la bendición de Jesús. Que sea esta también una protección especial sobre sus familias, sobre cada uno de ustedes. Protección especial de Jesús que bendice para proteger, para cuidar, para consolar. Y la bendición de Dios todo misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos. Bueno, así hemos terminado nuestra Eucaristía. Mañana nos encontramos, si Dios quiere, 5:30 de la tarde para el Santo Rosario y a las 6 de la tarde para la Eucaristía. Viernes. Sí, mañana viernes. Nos encontramos para... No. Bueno. Que Dios los bendiga a todos con una muy buena noche.